A lo largo de la historia se ha reflejado a los pueblos indígenas siendo sometidos y marginados por el Estado. Es por esto que es de suma importancia darle el enfoque necesario a las problemáticas que rodean a la población de mujeres indígenas. De acuerdo al INEGI, hasta agosto del 2022, la población indígena en general representaba al 19.4% de la población nacional, sumando un total de 11.800.247 personas, donde el 51.1% de la población en hogares indígenas eran mujeres y el 48.9% hombres, es decir, aproximadamente 96 hombres por cada 100 mujeres. Además de ser relegadas dentro de su contexto, a menudo las mujeres indígenas son excluidas del feminismo occidental, pues no persiguen los mismos ideales y no poseen las mismas prioridades. Siendo además que el feminismo occidental a menudo representa la reproducción de privilegios de raza y clases de los que no gozan las mujeres indígenas. Es por esto que se ha optado por el uso del término feminismo indígena, envolviendo de una mejor forma la estructura y cosmovisión de sus relaciones con el ambiente cotidiano, tratando temas como racismo, empleo doméstico, explotación en el campo, relaciones coloniales internas en México, negación de sus derechos y culturas indígenas, entre otros. Es decir, no se centra en el género como la principal fuente de opresión, sino generalmente se busca propuestas alternativas derivadas de conocimientos ancestrales, enfrentando diversas problemáticas particulares de cada una de las comunidades. Estas perspectivas particulares son tan diversas como los feminismos indígenas. Sin embargo, existen posturas y objetivos comunes, entre los que podemos encontrar la lucha por una vida sin violencia, erradicando el racismo, marginación y subalternidad, recibiendo respeto hacia su cuerpo, cultura, lengua, cosmovisión, naturaleza y forma de vida. Principales posturas. Dentro de las principales posturas podemos destacar la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y, simultáneamente, por sus derechos como mujeres, teniendo una vida digna al interior de la familia y de la comunidad, incluido su derecho a la tierra, la educación y la participación política. Territorio-cuerpo, siendo este concepto visto como el lugar de la enunciación de una memoria corporal e histórica propia, que al mismo tiempo convive con la memoria de los pueblos a los que las mujeres pertenecen. Territorio-tierra. El despojo del territorio no solo refleja la vulnerabilidad de las comunidades de los pueblos originarios, sino de las mujeres en particular, que ven afectada su integridad física, emocional y espiritual. Reconocer y valorar los conocimientos y culturas de las mujeres indígenas. Para poder lograr objetivos han buscado dejar de ser vistas como algo extraño y ajeno desde la perspectiva occidental, es decir, dejar de ser vistas como la otredad para ser vistas como lo que han denominado nosotridad, un concepto que surge en movimientos de resistencia como el de los zapatistas en Chiapas y los colectivos de mujeres y muchos otros. Obstáculos. Las mujeres indígenas coinciden en que el principal obstáculo para acceder a los servicios de salud y atención médica es la discriminación, la falta de reconocimiento de la sociedad, como dicen, pues aún nos señalan como indios migrantes. Entre otros, mencionaron el desplazamiento que hace el español en las lenguas madres, la falta de servicio de traductores en centros de salud y en las fiscalías. Además, los largos trayectos, la falta de recursos económicos y la discriminación por la apariencia indígena en su vestimenta por hablar de lenguas madres. Sobre los agravios que han vivido cuando acuden a las instituciones responsables de brindar los servicios de salud para la población en general, un grupo de mujeres purépechas en voz de Esperanza Pérez Ruiz, representante del colectivo Nosotras no olvidamos nuestras tradiciones, mencionaron, y cito, no nos atienden en los centros de salud, no nos dan consultas y si dan fichas son pocas y muy tardadas. Y cuando nos atienden nos maltratan por practicar nuestra medicina tradicional y nos discriminan por nuestra lengua materna y vestimenta tradicional. Así también quedó manifiesto por parte de Marta Iris Hernández de origen purépecha que las personas indígenas que viven en colonias alrededor de Miramar hacen un promedio de 2 horas para poder asistir a un servicio de atención médica de segundo nivel,
Dicen, los centros de salud públicos a los que tenemos acceso están retirados y lo que tenemos cerca son servicios de atención médica particular en las farmacias de medicamentos similares. Especificó, las mujeres Wixaritari identificaron como obstáculo la falta de información para prevenir embarazos y la violencia de género. La trabajadora social María Concepción Montes Cruz de la UASI brindó información de los servicios que ofrecen en los módulos de Hospital Civil de Guadalajara, sobre todo para la atención de urgencias y de atención de segundo nivel. Se explicó a detalle los trámites para acceder a los servicios de salud de manera gratuita. Gabriela Juárez Piña, responsable del programa de salud intercultural en el AMG, mencionó que este taller es un proceso de acompañamiento al liderazgo de las mujeres indígenas que buscan poner en práctica medidas comunitarias para el fortalecimiento de su identidad. En el 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General número 39, reconoció que las mujeres y las niñas indígenas tienen acceso limitado a los servicios de salud, incluidos los procedimientos de salud reproductiva, aunado que su derecho al consentimiento previo, libre, pleno e informado no es respetado. Es por esto que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que pertenecen a comunidades indígenas son propensas a sufrir violencia obstétrica. En esta realidad, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva emitió el Programa de Acción Específico para la Salud Sexual y Reproductiva del 2020 al 2024, que establece la obligación de garantizar el derecho a la salud reproductiva desde una perspectiva interseccional, lo que trae consigo que las necesidades de las mujeres y otras personas gestantes indígenas sean tomadas en cuenta. Por ello, este programa reconoce la necesidad de contar con enlaces interculturales entre el personal médico y las mujeres indígenas, al momento de proveer servicios de salud reproductiva con la final de fortalecer la salud materna y que auxilien en la atención del embarazo. En la atención de salud materna, la discriminación puede limitar las oportunidades de acceso y utilización de servicios médicos de las mujeres indígenas gestantes. Poco se sabe sobre la magnitud de las desigualdades en salud materna atribuibles a la discriminación étnica en países de ingresos medios o bajos. Ello se debe en parte a la falta de datos que permitan construir métricas sensibles para identificar las desigualdades que enfrentan los minoritarios y socialmente vulnerables. Ante la necesidad de información al respecto, académicos del Centro de Investigación de Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública lideraron un análisis que brinda evidencia sobre las desigualdades por la condición indígena en la cobertura efectiva de intervenciones de salud materna y la fracción que podría ser atribuible a la discriminación estructural. El artículo publicado recientemente en la revista Sexuality Research and Social Policy analizó datos de 11.304 mujeres mexicanas de 12 a 49 años al momento de su último embarazo, provenientes de las rondas 2012 y 2018 en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y aplicó modelos matemáticos específicos para ajustar por la condición indígena y analizar las disparidades atribuibles a la discriminación. Dentro del periodo analizado, el estudio destaca 3 resultados. 1. La cobertura efectiva de las intervenciones de salud materna registró un aumento significativo tanto en mujeres indígenas como no indígenas. 2. Persiste una brecha en la cobertura efectiva de la atención materna entre ambos grupos, siendo el 55% para las mujeres no indígenas y el 41% para sus pares indígenas. Y 3. Cerca del 33% de esta brecha podría ser atribuible a la discriminación estructural que experimentan las mujeres indígenas mexicanas durante el embarazo y el parto. Para las mujeres indígenas, su cultura es una fuente de orgullo y juegan un rol privilegiado en su transmisión. La conservación de la lengua, la organización de los rituales que vinculan la vida cotidiana con la cosmovisión indígena, los conocimientos y las prácticas de la medicina tradicional, la historia y el arte son conocimientos colectivos de los cuales, en muchos casos, las mujeres son excluidas. Las redes de solidaridad en comunidades indígenas mexicanas feministas son un conjunto de iniciativas y organizaciones que trabajan de manera conjunta para promover los derechos de las mujeres indígenas y fortalecer su autonomía. Las redes de solidaridad que se han creado a lo largo de la historia se basan en la solidaridad, el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre las mujeres de distintas regiones del territorio mexicano. Algunos de los objetivos principales de las redes de solidaridad son impulsar la defensa de los derechos humanos como el derecho a la vida, la libertad,
seguridad personal, salud, educación, trabajo, propiedad de la tierra y libre expresión cultural. Además, se trabaja para prevenir la violencia apoyando a las víctimas a exigir justicia. Empoderar a las mujeres indígenas, brindándoles herramientas y oportunidades para desarrollar su liderazgo, es una más de las prioridades de estas redes de solidaridad. El levantamiento armado zapatista en Chiapas creó nuevas redes entre mujeres indígenas de distintas regiones del país y feministas de varias organizaciones, cuya alianza tuvo resultados concretos que constituyen hasta el día de hoy referentes fundamentales para las organizaciones de mujeres indígenas en todo el país. Algunas redes de solidaridad en México son Red Nacional de Mujeres Indígenas, Hijas de la Luna y Yolotzi, Hombres Libres. Por otro lado, las redes de interseccionalidad son iniciativas, organizaciones y grupos que trabajan en conjunto para analizar las opresiones que enfrentan las mujeres indígenas debido a la intersección de su género. Algunos de los objetivos principales de estas redes son visibilizar las experiencias de las mujeres, dar voz a las experiencias en las que el patriarcado, el racismo y otras formas de discriminación afectan a su vida. Visibilizar las diferentes categorías sociales, como el género, la etnia, la clase social y la orientación sexual, se manifiestan siempre juntas y son problemáticas que afectan al desarrollo de las mujeres. Además, con estas redes se busca fortalecer las estrategias de resistencia ante las opresiones y exigir cambios estructurales causantes de la opresión. Algunas redes de interseccionalidad en México son Red de Mujeres por la Salud, REMIS, Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas en Lucha, ANMIL, Movimiento Nacional de Mujeres Originarias y Campesinas. Representantes importantes del feminismo indígena. Para conocer mejor al movimiento, es importante conocer algunas de las representantes de este mismo en México, dentro de las cuales podemos encontrar a Marta Sánchez Néstor, quien fue pionera en la lucha del feminismo indígena en México. Contaba con un amplio proyecto político en defensa de los derechos humanos y especialmente de las mujeres. Trabajó para llegar a ser diputada federal. Llegó a ser la coordinadora durante varios años del Programa de Mujeres Indígenas en América Latina, coordinadora nacional de la Asamblea Nacional Indígena. Además fundó la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, el Grupo Plural por la Equidad de Género y el Adelanto de las Mujeres en Guerrero. Era la coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, siendo reconocida en 2011 por Woman Delivery dentro de las 100 mujeres líderes del mundo más comprometidas con las mujeres. Felicitas Martínez Solano, activista mixteca quien ha participado como defensora de los derechos reproductivos de las mujeres indígenas, siendo abogada, activista, policía comunitaria, feminista y dirigente de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, organización que se centra en el direccionamiento de la mortalidad maternal, realizando además otras acciones. María de Jesús Patricio Martínez, coloquialmente conocida como Marichuy, líder de origen náhuatl quien se postuló como candidata independiente a la presidencia de México en 2018, elegida por el Congreso Nacional Indígena. A pesar de no haber reunido las firmas suficientes para llegar a aparecer en la boleta electoral, destacó temas importantes, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, así como la necesidad de desafiar al sistema político tradicional, teniendo como ideales políticos la lucha anticapitalista y la lucha por la dignidad indígena. Betty Cariño fue una activista originaria de la región mixteca de Oaxaca, defensora de los derechos humanos y de las mujeres indígenas, quien enfrentó violencia racista y machista por hacer trabajos socialmente considerados solo de hombres. Deseaba cambiar la realidad de mujeres campesinas y sus familias, centrando además su lucha en defender la autonomía de los pueblos indígenas en México, el manejo del agua, conservación de suelos, entre otros. Rosalba Aída Hernández Castillo, doctora en antropología por la Universidad de Stanford,
ha enfocado su investigación en la defensa de derechos de las mujeres y pueblos indígenas en América Latina, realizando investigación en campo en comunidades indígenas en los estados de Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, así como con familiares de migrantes desaparecidos en Honduras. Este conjunto de acciones contribuye al largo y difícil proceso que conlleva la lucha por la inclusión y el reconocimiento que una sociedad colonial y machista ha negado a las mujeres por siglos. Finalmente, queremos destacar la importancia de conocer, valorar y escuchar distintas perspectivas, pues no solo existe la realidad que nosotros conocemos, sino muchas otras. Por ejemplo, la de las mujeres indígenas que, además de la opresión por su género o sexo, también viven discriminación por su forma de vida. Por esto, concluimos con la importancia de la interseccionalidad, pues aún dentro de las divisiones del feminismo existen diferentes formas que lo vuelven un tema complejo, ya que todas las mujeres se enfrentan a diversas formas de opresión en diferentes contextos culturales y sociales. De ahí que la interseccionalidad sea fundamental para alcanzar la justicia y promover la inclusión de todas las mujeres en el movimiento feminista, para que todas las voces sean escuchadas.